Buen día o buenas noches, dependiendo del momento en que me estén viendo y escuchando. La paz del Señor sea con ustedes. Como siempre, esto lo hago para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para la edificación de las personas que lo puedan estar viendo este programa. El nombre del programa de esta noche es Proceso de la deconstrucción de la metafísica y de la ley natural, de la Reforma Protestante al deconstruccionismo posmoderno. Mucho en común. Antes de comenzar, vale aclarar lo siguiente. Lo que propongo demostrar en esta ocasión son las similitudes que existen entre los planteamientos de la deconstrucción posmoderna de la izquierda atea y las acciones que derivan de la misma, en contraste con los planteamientos de la Reforma Protestante. Vuelvo y repito, me propongo demostrar similitudes y en ningún caso inferir que los ideólogos de la deconstrucción se inspiraron en los reformadores. La bibliografía, las citas y demás información que se ocupó en la creación de este video quedarán fijados en el primer comentario de este video. En este programa voy a recurrir a dos intelectuales de la izquierda, Jacques Derrida y Michel Foucault. Jacques Derrida, intelectual francés, fallecido en el año 2004, desarrollaría en diversos libros lo que hoy se conoce como deconstrucción, que es básicamente, abro comillas, un proceso continuo de cuestionamiento y crítica que no busca llegar a la verdad absoluta o definitiva. Las similitudes entre la Reforma Protestante y la deconstrucción posmoderna izquierda atea es fascinante. Algunos puntos de conexión incluyen A. Cuestionamiento de la autoridad. Tanto la Reforma Protestante como la deconstrucción cuestionan la autoridad establecida y desafían las interpretaciones tradicionales. B. Reinterpretación de los textos. La Reforma Protestante reinterpretó las Escrituras y desdeñó la tradición, mientras que la deconstrucción posmoderna analiza los textos para revelar significados ocultos o contradictorios. C. Desafío a la estructura de poder. La Reforma Protestante desafió la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, las doctrinas y tradiciones, mientras que la deconstrucción posmoderna desafía las estructuras de poder en la sociedad y en la cultura, en contra de la verdad objetiva y universal y a favor de lo contextual y todo sujeto a reinterpretación. D. Emergencia de nuevas perspectivas. Tanto la Reforma como la deconstrucción permitieron la emergencia de nuevas perspectivas y formas de entender la realidad, formas que incluso iban contra la verdad razonable y objetiva. Este proceso de deconstrucción se enfocaría en 1. Análisis de textos. La deconstrucción examina los textos literarios, filosóficos, etc., para revelar, supuestamente, las tensiones, contradicciones y ambigüedades en su significado. Ejemplos deconstruccionistas. Número 1. No hay afuera del texto. En su obra de la gramatología de 1967, Derrida escribió: no hay afuera del texto, lo que sugiere que todo significado se encuentra dentro del texto y que, atención a esto, no hay un referente externo que pueda fijar su significado de manera definitiva. Aquí ya podemos hacer la primera conexión o encontrar, mejor dicho, la primera similitud entre la Reforma Protestante o los padres de la Reforma Protestante y los intelectuales posmodernos. No hay un referente externo que pueda fijar su significado de manera definitiva. Ejemplo número 2. El autor no es el dueño absoluto de su obra, ya que el lector también contribuye a su significado y lo interpreta desde su propia perspectiva. Roland Barthes en su ensayo La muerte del autor de 1967. Vamos a ver, esto que acabamos de leer, un paralelismo con la Reforma Protestante. Ejemplo, cada cristiano es un sacerdote. En su obra
a la nobleza cristiana de la nación alemana de 1520, Lutero escribió: todos somos verdaderamente sacerdotes, porque somos cristianos. Todos tenemos una misma fe, un mismo evangelio y recibimos un mismo sacramento. ¿Cómo podríamos no tener también el derecho a discernir y juzgar lo que es justo y lo que no es en la fe? Aquí podemos ver un contraste, o mejor dicho, cómo la Reforma ya se iba en contra del magisterio que enseña en términos de fe y de moral. Un segundo ejemplo. El bautizado, se confiesa sacerdote. En su obra La cautividad babilónica de la Iglesia de 1520, Lutero escribió: todos somos verdaderamente sacerdotes, porque somos cristianos. Atención a esto, no hay diferencia entre nosotros, excepto la del oficio. Aquí lo que podemos ver, y que puse entre paréntesis, es que está planteando una horizontalidad extrema, expresión propia de la izquierda igualitaria moderna. Lutero iguala a cualquier laico con un sacerdote que estudió 8 años, teología, filosofía, etc., o con un experto en derecho canónico, a un laico con un papa. Cualquier laico puede ser, por ejemplo, al mismo nivel que el Papa Benedicto XVI, posiblemente uno de los grandes últimos teólogos de la Iglesia Católica. Los pone al mismo nivel, no solamente intelectual, sino que incluso se atreve a ponernos al mismo nivel espiritual. Vuelvo, repito, esa es horizontalidad extrema, expresión propia de la izquierda igualitaria y posmoderna actual. Ahora bien, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto? En el numeral 2032 dice: la Iglesia, columna y fundamento de la verdad, recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. La Iglesia a la cual Cristo nuestro Señor encomendó el depósito de la fe, estudiase santamente la verdad revelada, profundizase en ella y la anunciase y expusiese fielmente. Tiene el deber y el derecho originario, independiente de cualquier poder humano, de predicar el Evangelio a todas las gentes, utilizando incluso sus propios medios de comunicación social. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Catecismo de la Iglesia Católica, Código de Derecho Canónico 741, párrafo 1 y 2. En el numeral 2034 dice: el romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo, predican al pueblo que tienen confiada la fe, que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. El magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos, en comunión con él, enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar y la bienaventuranza que han de esperar. Vamos ahora con el punto número 2. El cuestionamiento a la autoridad. La deconstrucción posmoderna de la izquierda igualitaria desafía la autoridad de los textos y a sus autores, destacando una supuesta complejidad y la multiplicidad de significados. Recordatorio, como decía Barclays, el lector también contribuye a su significado y lo interpreta desde su propia perspectiva. Hagamos un paralelo de esto con los protestantes. Vamos a leer citas de los reformadores que rechazan la idea de que la autoridad reside solo en la jerarquía eclesiástica. Ejemplo, la perspicuidad de la escritura. Calvino defiende la claridad de las escrituras, argumentando que no son oscuras o difíciles de entender. Sostiene que los escépticos y liberales no entienden la sencillez de la escritura debido a la oscuridad de su propio corazón. Esto lo dice en Institución de la Religión Cristiana de 1536. Aquí ya vemos la primera contradicción en la forma o en la interpretación de la Biblia entre las distintas sectas protestantes. Una secta entiende y cree esto,
mientras que otra secta protestante entiende y cree algo totalmente opuesto. Hay que bautizar niños, bebés, no hay que bautizar niños o bebés, por dar un simple ejemplo. Otro ejemplo, el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el verdadero maestro de la Escritura y sin su iluminación no podemos entender correctamente la palabra de Dios. Calvino, en la Institución de la Religión Cristiana, libro 1, capítulo 7. Nuevamente, todas las sectas y herejes protestantes dicen ser guiados por el Espíritu Santo. Todos dicen ir a la Escritura y entender gracias a la guía del Espíritu Santo, pero sin embargo, todas las sectas protestantes llegan a definiciones y entendimientos totalmente opuestos. Otro ejemplo más. La suficiencia de la Escritura. La Escritura es suficiente en sí misma para enseñar la verdad. Atención a esto. Y no necesita de tradiciones o autoridades humanas para ser entendida. Dice Institución de la Religión Cristiana. Número 1. Si esto es correcto, si lo que dicen al día de hoy es verdad, ¿qué cosa? Que la Escritura es perspicua, que todos somos inspirados y guiados por el Espíritu Santo, que no necesitamos de tradiciones o autoridades humanas para entender la Biblia. Si esto que ellos dicen es correcto, entonces que ellos nos digan qué hacemos con, por ejemplo, el Concilio de Nicea del año 325, donde se hace la definición de la divinidad de Cristo. Esto contra la herejía arriana. Esa doctrina, comillas, cristológica que no coeterno con él, ni de la misma sustancia el homoousios que el Padre. Repito, el Concilio de Nicea fue convocado, creado, para la definición de la divinidad de Jesucristo contra la herejía arriana. Si el Calvino tiene razón, ¿qué hacemos entonces con el Concilio de Nicea? ¿O qué hacemos con el Concilio de Constantinopla del año 381, donde se consolida la doctrina trinitaria? Convocado para condenar la herejía del macedonianismo, que negaba la divinidad del Espíritu Santo, y para reafirmar la fe establecida en el Concilio de Nicea. Si Calvino y protestantes tienen razón, y no existen autoridades externas, que alguien me diga qué hacemos con el Concilio de Éfeso, del año 431. Definición de la maternidad divina de María, Teotocos, que se convocó principalmente para tratar la herejía nestoriana, que negaba que María fuera la madre de Dios. El concilio condenó la doctrina nestoriana, afirmando que Cristo es solo una persona, pero con dos naturalezas, todo hombre, todo Dios, y que María es verdaderamente la madre de Dios en cuanto madre de la persona de Cristo. Si los protestantes y calvinos tienen razón, que alguien me diga qué hacemos entonces con el Concilio de Calcedonia del año 451. Definición de las dos naturalezas de Cristo, como ya lo mencioné, todo hombre, todo Dios, que fue un concilio ecuménico crucial para la cristología, que buscaba definir con precisión la naturaleza de Cristo. Se enfrentó a las herejías de Éutiques y de los monofisitas, quienes afirmaban que Cristo tenía una sola naturaleza después de la encarnación. El concilio afirmó que Cristo tiene dos naturalezas, unidas en una sola persona, sin confusión ni separación. Eso es lo que hoy conocemos como unión hipostática. Que Calvino y los protestantes modernos me digan qué hacemos con esto. No sirven de nada. ¿No es cristología? ¿Hay que borrarlos de la historia? Otro ejemplo, haciendo los paralelismos entre la reforma protestante y la deconstrucción posmoderna de la izquierda. Autoridad de la Escritura. Calvino afirma que la Biblia tiene autoridad propia, independiente de la Iglesia Católica Romana. Escribe, ha crecido entre muchos un error muy perjudicial, y es pensar que la Escritura no tiene más autoridad que la que la Iglesia de común acuerdo les concediere. Perfecto. Supongamos que Calvino tiene razón. ¿Qué hacemos entonces con el hecho de que Lutero
rechazaba la epístola de Santiago. Por ejemplo, Lutero escribía: hay que distinguir entre libros y libros. Los mejores son el Evangelio de San Juan y las epístolas de San Pablo, especialmente la de Romanos, los Gálatas y los Efesios, y la primera epístola de San Pedro. Estos son los libros que te manifiestan aquí a Cristo y te enseñan todo lo que necesitas para la salvación, aunque no conozcas ningún otro libro. La epístola de Santiago, atención a esto, delante de estas, de las epístolas anteriormente mencionadas, no es más que paja, pues no presenta ningún carácter evangélico. Martín Lutero, prólogo del Nuevo Testamento de 1546. Junto con todo esto, Lutero consideraría apócrifos o de poco valor los libros de Judith, Sabiduría, Tobit, Eclesiástico, Macabeos y la recién mencionada Epístola de Santiago, ya que le traía problemas en su afirmación de la sola fe. Otro ejemplo más. Rechazo a las autoridades de legítima continuidad. Lutero afirmaba que, abro comillas, desde que un cristiano sale del agua bautismal, ya es sacerdote. Puede jactarse de haber recibido la ordenación, de ser clérigo, obispo o papa. Nuevamente aquí Lutero, de forma muy soberbia, dice que el solo hecho de ser bautizados, automáticamente no solamente somos sacerdotes, sino que también somos automáticamente clérigos, obispos o papas. Lo que está planteando acá es una horizontalidad, un igualitarismo extremo. Eso queda de manifiesto aún más en el siguiente ejemplo, donde Lutero dice lo siguiente: en lo que atañe a la fe, cualquier cristiano es para sí mismo papa e iglesia. Esta cita la hace Martín Lutero luego de estas palabras, las dice Martín Lutero luego de quemar las copias del derecho canónico romano y obras de los escolásticos. Nuevamente, rechazo o deformación del concepto de la iglesia visible y de su estructura jurídica. Lutero acá plantea una horizontalidad e igualitarismo extremo. Lutero le escribe a Zwinglio lo siguiente: le asusta a uno ver cómo, donde en un tiempo todo era tranquilidad e imperaba la paz, ahora hay donde quiera sectas y facciones, una abominación que inspira lástima. Me veo obligado a confesarlo. Mi doctrina ha producido muchos escándalos. Sí, no lo puedo negar. Estas cosas frecuentemente me aterran, sobre todo cuando mi conciencia me recuerda que hemos destruido el presente estado de la Iglesia, tan tranquila, tan apacible, cuando estaba bajo el papado. ¿Cuántos maestros distintos surgirán en el siglo próximo? La confusión llegará al colmo. Lutero a Zwinglio. Lutero fue todo un profeta. Literalmente vislumbró, profetizó todo lo que estamos viendo ahora. Creo que el número va entre 35.000 y 40.000 denominaciones protestantes. Y todos enseñan prácticamente cosas distintas. Y lo que lo enseñan igual lo entienden de distintas formas. Perfecto. ¿Qué nos dice el catecismo sobre esto? Numeral 2035. El grado supremo de la, atención, participación en la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina. Se extiende también a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin las cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Congregación para la Doctrina de la Fe. En cuanto a la predicación de la palabra, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué nos dice el catecismo en el numeral 2037? La ley de Dios, ¿confiada a quién? A la Iglesia. Es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad. Los fieles, por tanto, tienen el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifican el juicio y, con la gracia,
sanan la razón humana herida. Tienen el deber de observar las constituciones y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia. Aunque sean disciplinarias, estas determinaciones requieren la docilidad en la caridad. Vamos ahora al punto número 3. Juego de significantes. Esto en cuanto a la deconstrucción. La deconstrucción posmoderna de izquierda y atea muestra cómo los significantes, palabras, símbolos, etc., pueden tener múltiples significados y cómo estos significados pueden ser reinterpretados y recontextualizados. Un ejemplo, el significado siempre es diferido. Derrida argumentó que el significado de un texto nunca es fijo o es estable, sino que siempre está diferido y en proceso de ser reinterpretado y recontextualizado. Otro ejemplo, de Thomas Kuhn. La idea central, ojo, está asociada a Michel Foucault. La verdad no es algo objetivo y fijo, sino más bien una construcción social que cambia a lo largo del tiempo y del espacio. Esto, lo último que acabo de leer, lo vemos a diario, sobre todo en los últimos, yo diría que 7 u 8 años, con toda esta idea posmoderna de que ahora ya no existe la verdad objetiva, sino que existen, o más que nada se le hace caso a los sentimientos. Ese hombre que se siente o se cree mujer, esa mujer que se siente o se cree hombre, esas personas que se sienten o se creen niños o se creen perros o se creen gatos. La idea central de Foucault y que Thomas Kuhn la coloca en la estructura de las revoluciones científicas de 1962 lo especifica. Es exactamente igual en el protestantismo. Ellos no tienen la verdad, solamente tienen opiniones. Nada más, como decía el padre Carreira, en el protestantismo no hay verdad, solo opiniones. Perfecto. Esto en cuanto a la deconstrucción posmoderna. Veamos entonces el paralelismo en el protestantismo. Ese paralelismo en cuanto a las diferencias teológicas clave. La cena del Señor. Lutero creía en la presencia real de Cristo en el pan y el vino, mientras que Zwinglio veía el pan y el vino pero como símbolos de la presencia de Cristo. Paréntesis. Hasta donde yo sé, Lutero consideraba hereje a Zwinglio en cuanto a la Eucaristía. Justificación por la fe. Lutero enfatizaba la justificación por sola fe, o sola fide, argumentando que la fe en Cristo es el único medio por el cual somos justificados ante Dios. La fe, según Lutero, es una confianza activa en la promesa de salvación ofrecida en Cristo. Unión sacramental. Lutero también destacaba la importancia de los sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía, como medio por los cuales se comunica la gracia de Dios. En la Eucaristía, como ya dijimos, creía en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Predestinación. Calvino, en cambio, desarrolló una teología más sistemática que incluía la doctrina de la predestinación. Según esta doctrina, Dios ha elegido a algunos para salvación y a otros para condenación antes de la fundación del mundo. La salvación, por tanto, es un acto soberano de Dios. Unión mística con Cristo. Calvino enfatizaba la unión mística del creyente con Cristo, donde los creyentes participan de la vida de Cristo a través del Espíritu Santo. Esta unión es central para la vida cristiana y la salvación. Diferencias clave. Enfoque en la predestinación. La principal diferencia radica en el énfasis que Calvino ponía en la predestinación, mientras que Lutero se centraba más en la experiencia personal de la justificación por fe y la importancia de los sacramentos. Naturaleza de la salvación, que involucra la obra de la regeneración del creyente, mientras que Lutero enfatizaba la fe como respuesta personal a la promesa de Dios. Ahora bien, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado
a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos sea siempre íntegro y transmitido a todas las generaciones. Perfecto. Alguien me dirá, hey, pero los plazas el numeral 75 en cuanto a la tradición apostólica. Numeral 75 dice: Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda revelación de Dios, mandó a los apóstoles, predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que el mismo Cristo cumplió y promulgó con su voz. Repito, predicación apostólica. No cualquier persona que salga con la Biblia debajo del brazo con un parlante. Numeral 76. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. También, por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Continuada la sucesión apostólica, algo que ningún protestante tiene, ninguno. Numeral 77. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron sucesores a los obispos, dejándoles a su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos, en contraste con los protestantes que creen. Entonces, a modo de conclusión, en el protestantismo, todos somos iguales ante Dios, correcto, en cuanto a la dignidad humana, pero, nuevamente repito, en el protestantismo, todos somos iguales ante Dios también para interpretar las cuestiones metafísicas, la ley natural, la Sagrada Escritura. El protestante moderno, primeramente, no reconoce, o mejor dicho, deforma el concepto de iglesia tangible y visible. Algo que sí reconocían, irónicamente, los padres reformadores. Por tanto, no reconoce el protestante una institución jerárquica y vertical, y lo reduce todo a un plano puramente horizontal igualitarista, donde las personas en sí mismas son la expresión material de la institución y donde nadie, según ellos, está por sobre el otro. Esta es una iglesia invisible, horizontal. Dicha postura es la germinación resultante de la semilla que fue la Reforma Protestante y que fácilmente podríamos decir que incluso sirvió de inspiración, entre otras fuentes, para la Revolución Francesa. Recordemos, libertad, igualdad y fraternidad. John Locke, protestante anglicano, que teorizó sobre el contrato social, o Juan Jacob Rousseau, que plasmaría dicha teoría en la obra del mismo nombre, que era Rousseau, deísta, criticaba la religión organizada y dogmática, desechando la revelación que era guardada y enseñada por la Iglesia Católica. Renegaba de su autoridad, postulaba en cambio una fe personal, una vivencia de la fe basada en la conciencia moral y razonamiento personal. Nótese el paralelismo que hay, o la similitud, mejor dicho, que hay entre este pensamiento de Rousseau
y lo que es el pensamiento y la forma y la expresión de la fe en los protestantes. Todo esto lo dice Juan Jacobo Rousseau en su Contrato Social, página 147 a la 148. Esta postura antinatura contradice el orden natural, orden que no es otra cosa que la participación del hombre con la naturaleza divina. Por tanto, se va contra Dios. El orden jerárquico vertical es orgánico, natural, mientras que el orden horizontal es inorgánico, ficticio, innovación del hombre, una especie de, en lenguaje moderno, comunismo espiritual. Los padres, doctores y santos de la Iglesia Católica adolecen de esa arrogancia del non serviam protestante. Todos conocen y se someten a la autoridad, debidamente transmitida por nuestro Señor Jesucristo desde el momento mismo en que entrega las llaves del reino al apóstol Pedro y encomendando que guíe a sus corderos y que apaciente a sus ovejas. La importancia de respetar la jerarquía vertical es de tal magnitud que San Agustín dirá, abro comillas, no creería yo en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. O el mismísimo doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, cuando expresa, abro comillas, la costumbre de la Iglesia constituye una autoridad de gran peso y se la debe seguir siempre y en todo, porque hasta la enseñanza misma de los grandes doctores de la Iglesia recibe de ella su peso de autoridad, y por esa razón hemos de atenernos más a la autoridad de la Iglesia que a la de San Agustín, San Jerónimo o Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado, que haya servido para edificación. Repito, esto que hago no lo hago para mí, lo hago para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo y, repito, para la edificación de quien quiera que esté viendo este video. Les agradecería muchísimo si pudieran darle like a este video y compartirlo. Que nuestro Señor, nuestro Dios amado, los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. La paz del Señor sea con ustedes. Adiós.